Muy bienvenidos a una lección más de la Escuela Sabática. Para esta semana estamos estudiando la lección número 4 que se titula El Señor oye y salva. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 34 y versículo 17, y dice de la siguiente manera: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. La temática de esta semana para el día domingo es "No fueron encubiertos de ti mis huesos", y la lectura se encuentra en el Salmo 139, versículo 1 al 18. La seguridad del cuidado de Dios, la lectura de este día se encuentra en el Salmo 40, del 1 al 3, Salmo 50, 15, 55, 22 y el Salmo 121. El día martes, el Señor es un refugio en la adversidad. Salmo 17, del 7 al 9, el Salmo 31, 1 al 3 y el Salmo 91, 2 al 7. Defensor y libertador, 1 Corintios 10, 1 al 4, y ayuda desde el cielo o ayuda desde el santuario. La lectura de este día está en Salmos 3, 4, 14, 7, 21 al 3, 27, 5, 36, 8, 61, 4 y 68, 5 y versículo 35. Como verán, es mucha la base bíblica, ya que el libro de los Salmos es muy extenso. Necesitaríamos más de un trimestre para poder abarcar más detalladamente este libro de los Salmos. Yo creo que inclusive dedicándole todo un año al estudio de los Salmos, todavía quedarían muchas cosas sin tocar, porque la escritura es profunda, es de interpretación espiritual. La misma escritura dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Y por lo consiguiente el hombre natural no las entiende y tampoco las puede entender, dice la palabra del Señor. Pero bueno, hablando un poquito acerca del versículo de memoria, claman los justos y Él los escucha, y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. En lecciones anteriores estuvimos meditando que el Señor escucha siempre nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras súplicas. Lo único que a veces Él contesta que no, otras veces contesta espera un poco y otras veces contesta que sí, dependiendo de los propósitos divinos que Él tiene para cada uno de nosotros. Estudiábamos también de que a veces nosotros buscamos a Dios solamente en momentos de dificultad y de problemas, y es por eso de que a veces Él permite que nos sucedan cosas para que podamos estar en íntima comunión con Él aún en medio de la adversidad. La lección pasada, por ejemplo, estudiamos de que el Señor estableció en los cielos su trono. Él es el rey, Él reina, Él también es el juez y Él también es el creador. Hablando del versículo de memoria de esta semana, nosotros podemos comprender que el Señor escucha nuestras plegarias, pero ¿qué es lo que hay que hacer para que el Señor nos escuche? Bueno, el versículo lo dice claramente: hay que clamarle a Dios. Claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Ahora bien, el problema es que muchas veces nosotros no buscamos a Dios, no clamamos a Dios, no le pedimos a Dios. Inclusive los evangelios aclaran que en muchos lugares el Señor no hizo ningún milagro porque no se lo pedían, porque no creían en Él. Y es aquí donde está un punto muy importante de la lección. Nosotros tenemos que clamarle a Dios y debemos de esperar en su salvación, debemos de esperar en que Él actúe en nuestro favor. Ahora, usted puede decir, hermano Wilber, ahí la lectura dice que los justos son los que claman y yo no me considero justo. Bueno, la misma palabra del Señor dice que no hay justo ni aun uno. Pero cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, la justicia de Cristo nos es imputada. Recordemos de que la justicia nomás se obtiene por creer en los méritos de Cristo Jesús. Ningún hombre sobre esta tierra tiene la justicia propia para presentarse delante de Dios, porque todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo dijo: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de Dios. En otras palabras, hay muchas personas que
hacen buenas obras, son personas buenas, morales, y pueden considerarse a sí mismas justas. Pero cuando nosotros nos presentamos a Dios con nuestra propia justicia, la Escritura dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Entonces lo que yo tengo que hacer es reconocer que soy pecador y pedirle al Señor que en su amor y en su misericordia, en la justicia de Cristo, yo puedo ser acepto en Él, amado. Y es ahí donde la Escritura aclara que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque el justo, que es Cristo Jesús, ya murió por mí y por ti. Y de esa manera nosotros podemos ser aceptos en el Señor. Muy bien. El capítulo 139 del libro de los Salmos, del versículo 1 al 18, es uno de los salmos más preciosos que hablan tanto de la omnisapiencia de Dios, como de la omnipresencia de Dios, como del Dios creador. Y vamos a buscarlo aquí rápidamente para darle una lectura, porque me parece que es uno de los puntos más importantes de la lección de esta semana. Salmo 139, del 1 en adelante. Oh Jehová, dice la Escritura, tú me has examinado y conocido. Nótese que el Señor nos examina, y el Señor, antes de examinarnos, ya nos conoce. Es decir, el Señor nos prueba, pero antes de probarnos, Él ya sabe los resultados de esa prueba. Ya sabe cómo nosotros vamos a responder al examen que Dios pasa por cada uno de sus hijos. Y luego dice el versículo 2, Salmo 139, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. A veces ni nosotros mismos podemos entender por qué a veces actuamos de una manera o de otra manera, o por qué a veces nuestra mente se espacía por un pensamiento o por una situación. A veces estamos inclusive en nuestro trabajo o manejando en la carretera, pero nuestros pensamientos están tal vez enfocados en un problema, en la esposa, en los hijos, en una situación de la iglesia, en una situación. Los pensamientos van de un lado para otro, y a veces nosotros no podemos comprender la fluidez inclusive de nuestros pensamientos. A veces estamos en un lugar, pero nuestra mente está totalmente en otro lugar. Y el Señor dice que conoce nuestros pensamientos. Él ha examinado, Él ha conocido no solamente mi sentarme, sino también mi levantarme. Es decir, Él conoce hasta cuando yo me siento, cuando yo me levanto, conoce mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, la omnisapiencia de Dios está dada por sentada en el Salmo 139, y el salmista David aclara que el Señor conoce absolutamente todo de nosotros, nuestro caminar, nuestro descansar, nuestro levantarse, nuestro sentarse, mis pensamientos, todo le es conocido. Impresionante, ¿no? Y luego dice, y aquí, oh Jehová, tú, pues aún dice el versículo 4, no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Ahora bien, una de las cosas que me cautiva mucho aplicando este versículo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ustedes podrán recordar, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro le dijo, ciertamente tú me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a negar, yo estoy expuesto, estoy dispuesto a ir contigo, inclusive a la cárcel o a la muerte. Y el Señor le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y así como el Señor se lo dijo, así sucedió. ¿Por qué? Porque el Señor conoce, aún no está la palabra en nuestra lengua,
dice la Escritura en el libro de los Salmos, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y en esta historia, el relato bíblico que le estoy parafraseando, el Señor no solamente da por sentado que conocía lo que Pedro iba a hacer de antemano, sino también inclusive le da una señal inequívoca de un animalito que iba a cantar antes que él hablase. Es decir, el Señor conoce cuándo el gallo va a cantar, cuándo las cabritas van a saltar, cuándo los pajaritos van a volar. Y lo conoce con exactitud, porque Él conoce, y en esto es que Él se revela muchas veces en la Escritura como Dios. Dice, he aquí yo soy Dios y no hay otro como mí, dice el Señor Todopoderoso, que anuncio el fin desde el principio. Y esto es muy importante recalcarlo y aclararlo, porque hoy en día con los estudios científicos, con la ciencia que está muy adelantada, hay muchas personas que pueden pronosticar hasta con cierto grado de exactitud el tiempo, la temperatura, el porcentaje de lluvia, de nieve, los terremotos, las erupciones volcánicas, se pueden predecir. Inclusive Satanás, con su conocimiento que tiene desde mucho tiempo y sus facultades que son muy elevadas, puede predecir hasta con cierto grado de exactitud el futuro hasta cierta manera. Pero hay una diferencia entre predecir y conocer el futuro con exactitud. Es decir, nadie conoce el futuro, solamente nuestro Dios. Él lo conoce con exactitud y hasta en el más mínimo detalle, y a veces las predicciones pueden fallar, pero lo que Dios dice no va a fallar. Y es ahí donde el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, el versículo 7, el salmista David hace una transición hermosa de el Señor que lo conoce todo a el Señor que está en todas partes, el Dios que es omnipresente. Y él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El versículo 7, si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me llegará tu mano y me asirá tu diestra. Es muy importante también reconocer, hermanos, la omnipresencia de nuestro Dios. Muchas personas en relatos bíblicos intentaron huir de la presencia de Dios. Caín, por ejemplo, dijo, ahora me echas de tu presencia y de tu presencia voy a estar huyendo todo el tiempo. Jonás dice que huyó de la presencia del Señor, y muchas personas a veces, el mismo Adán, él quiso esconderse cuando hubo pecado de Dios y se escondió detrás de unos arbustos. Y a veces nosotros jugamos a los escondites con Dios. A veces nos vamos para un lado donde pensamos que tal vez nadie nos mira, miramos para un lado, miramos para otro y pensamos de que nadie nos está viendo. Pero recordemos que la presencia de Dios está en todas partes. Dios, mediante su Santo Espíritu, está en todo lugar, en todas partes. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si a lo profundo del Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba, que se presenta en el punto del oriente, y volase al otro lado del mar, se presenta hasta el occidente, es decir, los 4 puntos cardinales, el cielo, el Seol, el este y el oeste, he aquí, ahí tú estás. El salmista da por sentado que donde quiera que yo vaya, sea al cielo, al norte, sea al sur, sea al oriente, al occidente, Dios está en todas partes. ¿Y esto qué nos debe de motivar a hacer? Veamos en el versículo 11, dice, si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora, notemos la hermosa transición. Está hablando primero del Dios omnisapiente que todo lo sabe. Luego, en los siguientes versículos del 7 en adelante, está hablando del Dios omnipresente. Y luego Él transide al Dios creador, porque tú formaste mis entrañas. Recordemos de que los salmos anteriores están diciendo
que Dios nos hizo, somos nosotros obra de Dios y no nos hemos hecho a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros no reconocemos que Dios es nuestro creador y pensamos de que nosotros somos nuestro propio creador. Y en cierta parte nosotros hemos creado muchas veces, o mal creado, mejor dicho, nuestra vida por las malas decisiones que nosotros tomamos en desobediencia a lo que Dios ha establecido. Es decir, Dios como creador me dice a mí en su palabra qué debo de comer, cómo debo de vestir, cuándo es que debo de reposar, cuándo es que debo de trabajar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer mediante sus leyes, sus mandamientos y sus testimonios que los hemos estudiado en las lecciones anteriores. Pero al yo creerme mi propio creador o mal criado más bien dicho, entonces a veces nos ponemos en situaciones de aprieto y es ahí donde debemos de reconocer nuestra situación, que Dios es quien nos ha creado. Y nótese de que la hermosa creación de Dios, el salmista la exalta de una manera sorprendente. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Es por eso de que uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué razón? Porque el Señor no solamente usó a mi padre como instrumento genético para que yo pudiera ser concebido, y también utilizó a mi madre para que yo pudiera ser concebido en el vientre de mi madre. Y es ahí donde el mandamiento de honrar a padre y a madre tiene relevancia, porque en la unión de mi padre con mi madre se formó este ser maravilloso, que eres tú, que soy yo, y eso lo hizo Dios de una forma maravillosa y sorprendente. El salmista dice, estoy maravillado, te alabaré y te exaltaré, mi alma está maravillada completamente. Entonces, en respuesta de que Dios es mi creador y que ha hecho una obra maravillosa al crearme, yo tengo que alabar a Dios, yo tengo que maravillarme, yo tengo que decir, wow, qué hermoso lo que Dios ha hecho. Y nótese que hablando de esa maravilla de creación que es el cuerpo humano, nosotros podemos, y perdón que ya se está oscureciendo aquí, la luz está un poquito opaca, pero la Escritura dice que para el Señor lo mismo le son las tinieblas que la luz. Así es que podemos seguir hablando de su palabra y hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Creador. Hablando de la contextura humana, de la genética humana, el cuerpo es una maravilla de creación. Nosotros tenemos, de acuerdo a estudios científicos de la genética humana, tenemos 8 sistemas que se combinan y se entrelazan entre sí para formar el cuerpo humano. Está el sistema óseo, el sistema lombático, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema excretorio, el sistema reproductor, y todos estos órganos, todos estos sistemas que están formados por órganos, y estos órganos están formados por células, se entrelazan entre sí para formar un cuerpo íntegro humano. Y esto es maravilloso. Y el salmista dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Por eso te alabaré y te exaltaré, porque maravillosas son las obras de tu creación, y el ser humano es corona y gloria de esa creación. No es por eso que, no es en balde que debemos de maravillarnos, porque el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza. Y nótese que el salmista David, luego en los versículos más adelante, está diciendo que él escribió en un libro las cosas que iban a ser hechas de nosotros y luego vinieron a la existencia. Es decir, el Señor hizo un libro y dijo, para formar a mi hija tal, va a ser de este tamaño, el color de piel va a ser de este color, los ojos serán de este tono. La contextura física, todos los datos genéticos tuyos y míos, el Señor los tenía escritos en un libro, y luego vinieron a la existencia y no faltó ninguno de esos detalles. Ahora tú puedes decir,
Hermano Wilber, a veces yo no estoy contento de cómo me veo, mi color de piel, la estatura que tengo, el tamaño que tengo, me gustaría tener un poquito más aquí, un poquito menos de esto. Y hay muchas personas que gastan su tiempo en cirugías innecesarias. Está bien cuidarse el cuerpo, pero lo que yo quiero decir, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, es que tú eres una creación preciosa que Dios ha hecho, y debemos aprender, debemos de reconocer que lo que Dios ha hecho con nosotros es algo maravilloso, y debemos de alabar a Dios por esa maravillosa creación. Siguiendo más adelante con la temática, en el Salmo 91, por ejemplo, que es un salmo también que está en el estudio de esta semana, el Señor oye y salva. El Salmo 91, versículo 1 en adelante, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y nótese que aquí voy a hacer una pausa. La misma escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre o que pone por brazo carne. Y a veces, no sé cuántas veces tú has sido o yo he sido defraudado, muchas veces, cuando hemos confiado un secreto o una situación en una persona, en un amigo, en un familiar. Y nosotros hemos sido defraudados, y nosotros también hemos defraudado a muchos. ¿Por qué? Porque el ser humano es falible, pero Dios es infalible. Y es por eso de que nuestra confianza, nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra seguridad se encuentra en nuestro Dios creador, que reina, que estableció en los cielos su trono, pero que también habita con el humilde y el contrito de espíritu y el quebrantado de corazón. Él es nuestro Dios, y Él es el único que no nos va a defraudar, y Él es el único en el cual podemos depositar toda nuestra confianza. Mi Dios en quien confiaré, dice el salmista David. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El enemigo es un enemigo que anda poniendo trampas por aquí, trampas por allá, y a veces ni ocupamos que él ponga trampas, porque a veces nosotros mismos vamos a buscar el peligro, el mal, y a veces nosotros mismos nos metemos en problemas por nuestras propias decisiones. Pero él mismo, aún en medio de las dificultades, en medio de del oprobio, de las situaciones difíciles, Dios puede librarnos del lazo del cazador y de la peste destructora. Hace poco pasamos una pandemia global, y si estamos aquí presentes, vivos, respirando, moviéndonos, alabando al Señor, es porque Él nos libró del lazo del cazador y de la peste destructora. Yo puedo pasar mucho tiempo aquí contándote de cuántos peligros, de cuántas cosas el Señor me ha librado, y aún ahí hay muchas cosas que yo desconozco de cómo el ángel del Señor me libró de muchos peligros. A veces yo mismo me metí en peligros, otras veces el Señor me libró de situaciones que fueron inesperadas para mí, pero el Señor es fiel con cada uno de sus hijos, y debemos de alabar porque Él siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Nótese que esta figura de debajo de sus alas estará seguro se puede presentar tanto en las alas de las águilas como en las alas de las gallinitas, que recogen sus polluelos, y las gallinas están dispuestas a enfrentar inclusive hasta el más voraz depredador. O yo inclusive he tenido la experiencia de ver una gallina con sus pollitos, y al acercarme yo a los pollitos, esa gallina pequeñita viene y empieza a atacarme porque yo estoy acercándome a uno de sus pollitos. Y nótese que la gallina es conocida como un animal débil, que es a veces en las escuelas, cuando a alguien le dicen gallina, es porque es una persona débil o cobarde. Pero nótese que la gallina es uno de los animales más valientes cuando se trata de defender a sus polluelos, porque si usted ve una gallina sola, si usted la persigue, se le corre. Pero si usted ve una gallina con pollitos, y usted se acerca a sus pollitos, ahí agárrese, porque esa gallina se le va a ir encima. Y esto fue la misma figura que Jesús usó cuando entró triunfante a Jerusalén. Y dice que Él dijo: Jerusalén, Jerusalén,
cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos, usando la misma figura del Salmo 91, la aplica a él y él se pone a llorar y a clamar por Jerusalén, pero no quisiste. Ahora tú eres dejada sola y tus enemigos te rodearán, te sitiarán y no dejarán piedra sobre piedra sin que seas derribada. Oh, cuántas veces quise recogerte, pero no quisiste. Y es aquí donde está el asunto, ¿no? El detalle del libre albedrío. Mis amados hermanos, el Señor ha hecho todo por nosotros. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él ya dio su vida por ti y por mí. Él es nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestra seguridad, nuestra justicia, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Rey que estableció en los cielos su trono, nuestro juez, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestra salvaguardia, nuestra seguridad. Él es todo para nosotros, pero Él no puede forzar tu voluntad ni mi voluntad. Y es ahí donde el Señor muchas veces llora por mí y llora por ti. El Espíritu Santo clama con gemidos indecibles, porque a pesar de todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí, a veces nosotros seguimos endureciendo nuestro corazón, y a pesar de la hermosura de la poesía de los salmos, de la poesía bíblica, de los cantos salmísticos, de cómo nos apuntan a nuestro Señor Jesucristo en todo sentido, en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, nosotros seguimos endureciendo nuestro corazón a Dios. Y es aquí donde está el llamado. El Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mi querido hermano y amigo, el Señor ha hecho todo por nosotros. Nos habla con poesías, nos habla con cantos en los salmos, para que nosotros podamos escuchar su voz, escuchar su palabra. Recordemos de que la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Y es aquí donde tiene relevancia el libro de los Salmos, que cuando nosotros reconocemos la belleza de estos salmos, que son muy preciosos, nosotros podemos ver que se aplican directamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es ahí donde nosotros tenemos nuestra seguridad y nuestra salvación. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude en esta semana, para que nosotros, al igual que estos salmistas, podamos reconocer en momentos de dificultad, y aunque no estemos en momentos de dificultad, en todo momento, que Dios escucha y que Él salva a cada uno que le acepta como Señor y como Salvador. Bendiciones para cada uno de ustedes.